esa necesidad grande que tenemos es a Jesucristo, es a Dios vivo en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios se revela, por supuesto, a través de su palabra. Amén. Bueno, para nosotros una alegría y también ya una nostalgia, que es la última reunión que vamos a estar juntos durante un mes. Contentos porque vamos a hacer la obra de Dios, por supuesto, tristes porque los vamos a estar extrañando. Pero como decimos siempre, todos vamos a África. Yo quiero agradecer los gestos de cada uno, ¿no? Cuando decimos que todos vamos a ser parte de esto, cada alfajorcito va a acompañar uno de los certificados por medio de los cuales los chicos van a acreditar, ¿no?, ese tiempo de seminario. Y aunque parezca, diga, bueno, un alfajorcito, no se pueden imaginar la alegría que es para ellos eso, ¿no? Porque es un alfajor argentino. Los mimos también, de aquellas pequeñas cosas que nos han dado también para el viaje. Bueno, el aporte de amor de cada uno de ustedes para lo que vamos a estar haciendo. Esto nos hace sentirnos juntos, que estamos haciendo como cuerpo de Cristo la obra a la cual Dios nos llamó. Como decimos siempre, no es solamente viajar, es ser parte en todo. Como iglesia vamos a sembrar sobre el futuro. Presente. Esa historia, que fue un hecho real, que se peleó de manera real, para ello fue necesario participar de una realidad de la cual muchas veces nosotros participamos. Hacer uso de principios que también nosotros debemos de hacer uso de ellos y alcanzar resultados que también nosotros los vamos a alcanzar. No necesariamente porque haya sido un hecho histórico, tiene una distancia muy grande con la realidad que cada uno de nosotros nos toca vivir, porque probablemente muchos estamos peleando batallas espirituales y esas victorias va a ser tan épica como cuando Israel pudo vencer de la mano de Dios al enemigo. Por eso es importante que nosotros prestemos atención y es mi deseo que cada principio que se vivió en esta batalla, nosotros lo podamos estar incorporando a nuestra vida para la batalla que cada uno de ustedes tiene que pelear. Amén. Siempre tenga en cuenta que hay batallas que son batallas de Dios y hay batallas que las peleamos lamentablemente fuera de la voluntad de Dios. Son por nuestra dureza de corazón, son consecuencia de malas decisiones. Si en esta noche te das cuenta que estás peleando tal batalla, salí corriendo de ese lugar. No pierdas tu tiempo y no pierdas tus fuerzas. Pero sí hay batallas que son verdaderas y es la buena batalla de la fe, que es la que a cada uno de nosotros nos corresponde pelear. ¿Amén? Esta batalla que vamos a hablar es la batalla de Madián y el líder que pelea en esta batalla es Gedeón. Es tan importante que en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo
4, dice: porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de su hombro y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. El profeta está hablando a un pueblo que está siendo oprimido, que pronto va a pelear una batalla y va a recibir la liberación de Dios, de la misma manera que ocurrió en la batalla que hoy vamos a estar hablando. Y el autor a la carta de los Hebreos señala en el capítulo 11, versículo 32, a el líder que es Gedeón como un ejemplo de la fe. Entonces, esta batalla es tan importante que nos da una reseña tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento acerca de la misma. Y yo quiero que vos me acompañes para poder estar viendo las características y qué fue lo que suscitó no solamente la situación, sino también cómo se dio la victoria de esta batalla. Jueces capítulo 6, vamos a ir al versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares fortificados. Porque sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de Egipto y la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros. Y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temas a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Probablemente del versículo 1 al versículo 10, esta historia se extiende más todavía en el capítulo 6 y más aún en el capítulo 7, pero no podemos leer todo, sino que podemos condensar un poquito todos los sucesos en estos versículos, del 1 al 10. Cuando nosotros vemos y damos un pantallazo de esta batalla, nos parece algo triste y muchas veces nos solemos sentir identificados con la situación. Uno trabaja, uno hace, y viene el enemigo y empobrece. Y uno se confunde, y uno a veces vive con temor, con incertidumbre, no teniendo confianza de lo que hace, porque sabe que a poco tiempo lo va a perder o tal vez no tiene resultado. Y no es una manera buena de vivir. De hecho, no es el plan de Dios, el plan al cual Dios nos llamó. Pero esto no deja de ser una realidad y muchas veces nos acostumbramos al fracaso. Nos acostumbramos a que lo nuestro va a llegar hasta ahí, como pasaba con Israel. Un pueblo que había sido destinado por Dios para gloria de su nombre, ahora tiene que escapar de un enemigo y se tiene que esconder en las cuevas y esconder lo que tiene para rescatar las migajas que pueden, porque el resto de su trabajo es arrebatado por el enemigo. Ahora bien, nos cuesta entender esto, pero muchas veces las consecuencias son tomadas como causas y las causas como consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vemos la situación del pueblo, decimos qué tremendo lo que el enemigo está haciendo.
Pero eso no es una causa. Lo que Madián está haciendo sobre el pueblo de Dios es una consecuencia. La causa real de por qué el pueblo está viviendo esta situación, dice la palabra de Dios que es ¿por qué? Porque no escucharon la voz de Dios e hicieron lo malo. Olvidaron la voz de Dios e hicieron lo malo. Entonces vos vas a decir, ¿qué pasó? Dios lo castigó. Dios no obra como nosotros a menudo creemos que Él obra. Nosotros probablemente estamos bajo esa ley de ojo por ojo, diente por diente, de una justicia propia de merecimiento, pero Dios no obra de esa manera. Dios tiene el premio más grande que cualquiera de nosotros anhelaríamos, que sería su cobertura, su aprobación. Y el hombre que anda conforme a sus principios camina bajo esa cobertura, y el que decide que no, se corre de esa cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo esté en la voluntad de Dios, Dios toma responsabilidad de mi vida, pero cuando yo me corro de la voluntad de Dios, la responsabilidad va sobre mí. Dios asumió la responsabilidad de que un pueblo débil como era el pueblo de Israel pudiera tener victoria sobre pueblos tan fuertes como eran los pueblos de la tierra prometida, siempre y cuando el pueblo caminara en obediencia a Dios. Pero si el pueblo se corría de la obediencia a Dios, no era que Dios lo castigaba, era que iban bajo su propia responsabilidad. La vida de muchos de nosotros llega a los pies de Cristo, como dirían los chicos, hecha fleco. Y Dios comienza a bendecir y empezamos a hacer las cosas, y a diferencia que lo que ocurría con Madián, antes el enemigo robaba cada cosa que hacíamos, ahora empieza a dar un resultado positivo, ahora la cosa empieza a funcionar, ahora yo me empiezo a sentir de una manera diferente. Y no sé cuándo, pero me apropio de eso para mi vida y lentamente comienzo a correrme como si fuera yo el que maneja todo eso. ¿Y cuál es el resultado? Que de ahí a poco tiempo voy a cosechar las consecuencias de mi propia responsabilidad. La cosa va a ir por mi cuenta. Por eso que lo más importante que puede acontecer a la vida de cada uno de nosotros es el comprender que dependemos completamente de Dios. Y mientras cada uno de nosotros nos movamos en este principio de dependencia, los recursos divinos van a estar fluyendo. Pero cuando el orgullo, el ego, nos hace una mala pasada y queremos tomar las cosas de Dios y llevarlas por nuestra propia cuenta, va por nuestra propia responsabilidad. Y las peleas que antes ganábamos de la mano de Dios, ahora las tenemos que pelear nosotros. Aquello que por medio del Espíritu Santo de Dios nos daba la victoria, ahora la tenemos que tratar de ganar con nuestra propia naturaleza y nos vamos a dar cuenta que no podemos. Entonces ahí está un poquito el problema. Dios le dio palabra al pueblo, pero el pueblo no hizo lo correcto delante de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos pasa que vemos cosas buenas cuando no son buenas? Y esto no es un problema de estrabismo, esto es un problema de pecado original. Cuando Eva se corrió de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, vio que el árbol prohibido, ¿qué era? Bueno, ¿era bueno para qué? Para deleitarse, para alimentarse, y codiciable para alcanzar una sabiduría, algo propio, independiente a Dios. Vio algo que era bueno y olvidó la palabra de Dios. Lamentablemente, el pueblo de Dios veía como bueno los ídolos de la tierra y se olvidaban rápidamente de todo lo que Dios había hablado a su corazón. Cuidado, iglesia, porque el tiempo presente es un tiempo de que lo malo va a ser llamado bueno y lo bueno va a ser llamado malo. Y si vos y yo no tenemos sensibilidad a la palabra de Dios, fácilmente nos vamos a engañar con las cosas llamando bueno aquello que es independiente a Dios. Y lamentablemente vamos a ir bajo nuestra propia responsabilidad y el resultado va a ser un poquito lo que Madián hacía con este pueblo. Y lamentablemente, y es la parte más importante, que es la raíz del problema, que
habían sustituido a Dios por los ídolos. Todo esto está concadenado. El ídolo ocupa el primer lugar en mi corazón, por eso me olvido de la palabra de Dios. El ídolo lo construyo según lo que yo veo bueno, independiente a Dios. Y la consecuencia de ello es la derrota frente al enemigo. Esa es la raíz del asunto. Ahora, quienes estudiamos el libro de Corintios, llegamos a la conclusión de qué pasa con el ídolo. El ídolo no es nada. Ahora, ¿cómo puede ser si el ídolo no es nada que nos lleve a apartarnos de la sencilla fidelidad a Cristo? El ídolo no tiene vida. La vida se la das vos con tu naturaleza caída. El ídolo no tiene forma, lo construís vos con tu propia voluntad. El ídolo no puede andar ni caminar, lo tenés que cargar vos y llevar al lugar que a vos te parece, porque el ídolo son los deseos de tu corazón, es tu amor propio, el ídolo lo construís vos a tu antojo y es de esa manera que Dios queda a un segundo lugar y es sustituido en tu corazón. El ídolo es la construcción nuestra que hacemos respecto a nuestros deseos caídos, respecto a nuestra naturaleza caída. O sea que cuando nosotros servimos un ídolo, no hacemos ni más ni menos que servirnos a nosotros mismos, a lo que nosotros hemos construido, a lo que queremos que Dios haga a nuestro antojo, eso es un ídolo. Israel nunca adoró a un ídolo solo, siempre adoró al ídolo y adoró a Dios. Esto nos habla de lo que es un corazón dividido. Cuando el corazón nuestro se divide, cuando nuestro corazón adoramos nuestra propia voluntad, nuestro amor propio y a Dios también. Jamás los vamos a adorar a los dos de la misma manera. Cuando nuestro corazón se comparte, siempre el ídolo, me sale con versito y todo, va a llevar la mejor parte. La causa, el ídolo, la desobediencia, la consecuencia, la derrota. Pregunta que cada uno nos debemos de hacer. En cada batalla que estamos peleando, ¿estamos saliendo victoriosos o estamos siendo derrotados? ¿Tomamos realmente la derrota como una causa o nos damos cuenta que es la consecuencia de que nuestra relación con Dios de a poco se está debilitando? ¿Se está debilitando porque sustituimos a un Dios por un ídolo que nosotros construimos? Siempre el ídolo promete lo que Dios ya determinó darnos. Siempre el ídolo va a ser manejado por nosotros para alcanzar lo que nosotros queremos. Dios te va a dar mucho más de lo que necesitas y de lo que querés, pero lo va a ir haciendo de la manera correcta. El ídolo te promete satisfacción inmediata, pero el precio es el abandono de Dios. Ahora bien, ¿esto a qué nos lleva? 7 años de pobreza. Hasta que dice la palabra de Dios, clamaron a Dios. Si vos te vas un poquito más atrás, te vas a dar cuenta que el pueblo tardó 400 años en la esclavitud de Egipto para clamar a Dios y que Dios obrara. El pueblo está siendo empobrecido y tarda 7 años en clamar a Dios. Y muchas veces nosotros no somos distintos y llevamos toda una vida sirviendo a nuestro propio ídolo, esperando que Dios haga algo, pero nunca tomando la decisión firme de clamar delante de Dios. Reconocer que lo necesitamos. Algo está pasando en nosotros que no nos permite pasar ese límite. Y es el momento en el que cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de clamar a Dios. Cada vez que el pueblo de Dios clamó, hubo liberación. Pero es interesante entender cómo vino esta liberación, porque muchas veces nosotros lo hacemos como un ritual. Clamamos a Dios y se va el problema. No es así. El problema, acordate que es una consecuencia. El problema somos nosotros. Entonces, cuando clamamos a Dios, la respuesta va a venir primero sobre nosotros y después sí el problema se va a correr. Primero Dios tuvo que tratar con el pueblo para darle la victoria completa sobre Madián.
Y esto es muy interesante porque nos puede mostrar a nosotros, en el momento en el que determinemos clamar, si estamos en ese empobrecimiento, ¿cómo va a suceder en nuestra vida? Seguramente va a suceder lo mismo que en la vida de Gedeón. Gedeón junto con todo el pueblo clamó y dice la palabra de Dios que se apareció el ángel de Jehová. ¿Cuántos saben quién es el ángel de Jehová? Cristo. Dice la palabra de Dios que Gedeón vio a Dios cara a cara. Algunos dicen que la palabra de Dios se contradice. Por supuesto, eso es un error, no se contradice. Hay muchos símbolos, muchas formas, ¿no?, que parecieran ser una contradicción. Dice que nadie vio a Dios jamás, entonces ¿cómo lo va a ver cara a cara? La expresión de la esencia misma de Dios, ¿quién es? Cristo. Y Cristo es eterno. Cristo no es que estuvo en el Nuevo Testamento, Cristo es eterno, apareció en varias ocasiones en el Antiguo Testamento y esta es una de ellas, o sea que Gedeón tiene un encuentro con Cristo y esa es la respuesta de cualquier clamor. Vos y yo necesitamos un encuentro con Cristo, un encuentro renovado con Cristo. Quien no tiene a Cristo necesita un encuentro para salvación. Quien tiene a Cristo necesita un encuentro para renovación. Y quien se extravió de los caminos de Cristo necesita a Cristo para dirección. Pero todos necesitamos de manera continua un encuentro renovado con Cristo. ¿Y qué pasa cuando vos y yo nos encontramos con Cristo? El Señor le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Nos da una identidad. Este tema está muy remanido en los sermones, el asunto de identidad. A mí me gustaría hacer lo más claro posible. Nuestra identidad carnal no es la identidad. Nuestra identidad carnal es lo que construimos nosotros con los rudimentos de este mundo, según como fuimos educados, según lo que aprendimos, según las experiencias. Sin Dios, esa es nuestra identidad natural. Pero Dios dice: yo te puse nombre, vos sos mío, antes que nacieras yo te soñé, mío eres tú. Antes de que tu cuerpo natural fuese engendrado por tus padres, Él te creó, Él te conoció y Él te dio una identidad. Y cuando vos tenés un encuentro con Él, Él no hace ni más ni menos que comenzar a alimentar esa identidad eterna que Dios te dio. Y nosotros, lamentablemente, alimentamos nuestra identidad natural en vez de buscar nuestra identidad eterna. Nuestra identidad natural está el orgullo, está el amor propio, está lo que es construido en el ídolo. En nuestra naturaleza eterna está el carácter de Cristo. Por eso te cuesta tanto, por eso hay que pelearla. Porque Cristo trabaja en tu vida para que tu interior cada día se renueve a imagen de Él. Pero tu naturaleza quiere ser como antes. Por eso esa batalla interior. Pero el Señor llama a Gedeón por su naturaleza espiritual y le dice: varón esforzado y valiente. La realidad es que Gedeón está muerto de miedo. Gedeón mira para atrás. ¿A mí me estás hablando? Cuando tenés un encuentro con Dios, Dios te llama según tu naturaleza espiritual. Y probablemente no tiene nada que ver con el presente que vos estás viviendo. Pero eso es lo que Dios te soñó y a eso es a lo que Dios te va a llevar si vos caminás de la mano de Él. Si no, de lo contrario, vas a ir bajo tu responsabilidad y te vas a convertir en lo que tu naturaleza carnal es. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, varón esforzado y valiente, le da nombre. ¿Por qué es tan distinto el nombre que da Dios a la manera en la que nosotros nos vemos? Porque nosotros nos vemos con nuestros propios ojos y Dios nos ve con los ojos de Él. Cuando Dios ve a Pedro, le dice: tú eres Pedro. ¿Querés a alguien más inestable que Pedro? Y le está diciendo: vos vas a ser roca. Va a ser la piedra de Tandil, la roca movediza. No, vos vas a ser roca. Pero mientras tanto, Pedro no es roca. Pedro es inestable. Varón esforzado y valiente, está siendo cobarde. Pero yo te digo lo que vos vas a hacer. Y Dios dice lo que vos vas a hacer. No lo que fuiste hasta acá sin Él. No lo que fuiste hasta acá en la tibieza. No lo que fuiste hasta acá en tus propios caminos. Sino lo que vos vas a hacer en Él si te pones en las manos de Él. Porque ya te soñó de antemano.
¿Cuál es la peor frustración de una persona? Moverse sin identidad. ¿Y cuándo nos movemos sin identidad? Cuando el ídolo ocupa el centro de nuestro corazón y Cristo no. Cuando Cristo fue sustituido en nuestro corazón por el ídolo. Porque el ídolo es el que nos da identidad si Cristo no está. Y el ídolo sos vos. ¿Se entiende esto? ¿No suena como un trabalengua? O capaz que suena, pero lo entiende, ¿no? Entonces el Señor primeramente le da el nombre a Gedeón, inmediatamente también le da la misión. Vos vas a vencer a todo Madián como a un solo hombre. 7 años de derrota. 7 años en que cada vez que viene el enemigo yo me siento un cobarde. 7 años en donde mi padre, mi familia son pobres, soy el más chiquitito, no tengo oportunidad absolutamente de nada en nada. Ahora viene el Señor y me está diciendo, vos sos esforzado y valiente y vos vas a vencer a todos como a un solo hombre. Vemos que la respuesta al asunto no es que Madián no venga nunca más, es que Gedeón y el pueblo cambien. La respuesta a nuestro problema no es que nuestro problema se solucione, es que nosotros seamos transformados, es que nuestra identidad se renueve y nuestra confianza finalmente abrace de manera completa el propósito para el cual Dios nos salvó y nos llamó. ¿Cuántas veces nos aferramos al ídolo de nuestro propósito propio? No nos damos cuenta que eso es algo tan secundario. Pero cuando nosotros cedemos a lo que Dios quiere, ¿cuántas cosas Dios puede hacer en nuestra vida? Personas que se aferraron a un negocito y el día en el que soltaron, no solamente Dios los prosperó, Dios hizo de ellos empresarios espirituales que bendijeron al mundo entero, porque tenían algo agarrado para ellos. Siempre tenemos esa parte que Dios nos dio fuerte, agarrada para nosotros mismos, sin liberar. Gedeón la tenía, Abraham también la tenía, pero era necesario ese encuentro con Dios para que se liberara. Vos la tenés, pero sin ese encuentro con Dios la usás para vos mismo y la limitás. La hacés para el ídolo. Pero cuando el Señor viene, te dice, vos no sos esa cosita chiquita que te crees que sos mucho más. Sos hijo amado, sos hijo valiente, sos hijo estable. Y vas a ser, no solamente vas a tener una victoria sobre tu problema, vas a vencer lo que hay delante tuyo como si fuera un solo hombre, porque no vas a pelear ni con tu ídolo ni con tus fuerzas. Yo voy a pelear por vos. Y así es como viene la liberación. Pero vas a tener que hacer algo. Y acá es donde se viene el problema grande. ¿Está preparado para recibir la solución para este problema? Primero, para reconocerlo. Vas a tener que ir a la casa de tu padre, le dice el Señor a Gedeón, y vas a tener que tirar abajo los ídolos. ¿Dónde estaba la raíz del problema? En casa. ¿Qué es casa? Es el círculo más íntimo. ¿Qué es casa? Es mi corazón. ¿Qué es casa? Es el lugar que más influye en mi vida. Ahí estaban establecidos los ídolos. Si querés que haya liberación, tenés que arrancar por casa. Si querés que haya liberación de lo que te rodea, tenés que empezar por casa. Tenés que empezar primero por vos, seguir con tu familia, seguir con todo el círculo inmediato que tenés en casa y tirar los ídolos de ahí. Ahora, ¿qué te parece que pasa cuando Gedeón va a tirar los ídolos de la casa? El padre, la gente que está alrededor, lo quiere matar. Dios lo está llevando a este hombre a resolver el problema y el resto del pueblo que es parte de este problema, como le van a tocar los ídolos, los quiere matar.
Y vos vas a decir, ay, ¿cómo van a hacer esto? Cada vez que el Señor toque el ídolo de tu vida, vos vas a querer matar a alguien, porque lo tenés agarrado. Porque desarrollaste una identidad según ese ídolo. Porque aunque sabés que es el problema, tratás de estar cómodo con ese ídolo. Pero la realidad es que Dios te quiere llamar a una victoria y no te puede dar la victoria mientras el ídolo esté en tu casa. El ídolo lo tenés que estar deshaciendo. Y es cierto, Gedeón cambió de nombre según el Señor, pero también el pueblo le dio un nombre distinto y ese nombre fue contienda con Baal. Esos ídolos eran Baal y Astarot, que eran ídolos de la buena suerte, de la buena aventura, que cuidaban el clima. ¿Para qué? Para que las cosechas fueran abundantes. ¿Y entonces qué? Con todo eso estoy bien yo, tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito, y se forma ese círculo. Y por supuesto, Dios está afuera de todo esto. Ese era el círculo del ídolo. Y para que esto se resuelva, el ídolo tiene que ser tirado abajo. ¿Cuál es el ídolo de tu vida? ¿Cuál es el ídolo en el que vos descansás de alguna manera? ¿Cuál es el ídolo que vos decís, Señor, toca todo esto, pero no me toques esto, porque esto es un dolor de cabeza? ¿Cuál es ese ídolo? Bueno, ese ídolo probablemente es el que trae la consecuencia de la derrota. Y si realmente tiene que haber una victoria completa, esos ídolos tienen que ser derribados. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Fue de noche con 10 de sus hombres, y Gedeón derribó esos ídolos. Ahora sí estaba todo listo para que la batalla fuera ganada. Muchas veces nosotros queremos que un problema se vaya de nuestra vida. Ese problema es producto de algo que está enraizado en nuestro corazón. Y a veces no lo queremos solucionar adentro. Queremos que afuera se solucione, pero adentro seguir siendo lo mismo. Y no funciona de esa manera. Por eso tantas iglesias se llenan. Problemas económicos. Bueno, haga un pacto con Dios. Traiga dinero al altar y Dios le va a dar a usted según lo que usted dio. Cosas que no tienen ni pie ni cabeza. No es bíblico, son herejías. Mercancías de hombres, mercado de hombres que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Pero es más fácil a veces eso que tratar con los ídolos de mi corazón. Por eso esas iglesias están llenas. Y por eso iglesias que te dicen, el problema es ese, no pongas un centavo, no quiero un centavo tuyo, pero resolver el problema que está dentro. No, eso no. Y bueno, si queremos victoria, los ídolos de nuestro corazón deben ser derribados, porque es la causa de la derrota. Es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida y es lo que desplaza a Cristo del trono de nuestro corazón. Cuando quieras derribar esos ídolos, va a haber contienda. Tu carne va a tener contienda. Quienes están alrededor tuyo, que te acostumbraron o se acostumbraron a verte con el ídolo, van a traer contienda sobre tu vida. Pero vos no querés seguir siendo derrotado. Y vos no querés que los demás vean derrota en su vida también. Entonces vos vas a hacer algo distinto. Vas a creer lo que el Señor dice de tu vida, varón esforzado y valiente. Vas a creer lo que Dios va a hacer en tu vida. Vas a derrotar toda la contradicción como a un solo hombre. Y vas a tirar los ídolos que en estos momentos ocupan la parte más importante de tu corazón. Porque vos querés victoria, ¿o me equivoco? ¿O le hablo a otro yo? ¿No? ¿Y querés saber cómo viene después el resultado final de todo esto? ¿Qué pasa primero? A ver si adivinas. Ya está todo, ¿eh? Ya Gedeón tiró abajo los ídolos. Ya Gedeón dice, bueno, ahora yo soy Jerobbaal, contienda con el Señor va a hacer grandes cosas conmigo. Ya está. ¿Qué pasa ahora? Ahora viene el enemigo. ¿Viste el enemigo que se juntaba para empobrecerlo? Se junta de nuevo, porque el ciclo se repite. La cosa cambia primero de adentro, no cambia de afuera, iglesia. Cuando te prometen cambios afuera, sin cambios espirituales adentro de tu corazón, tené cuidado. No funciona de esa manera. El enemigo sigue viniendo y siempre va a seguir atacando la vida de la persona y siempre va a reclamar su propiedad.
Si el enemigo te tuvo esclavo durante años y vos clamaste a Dios por liberación y ahora Dios vino y tocó tu vida y ahora Dios te da una identidad y ahora Dios te da propósito y ahora Dios te guía a tirar abajo los ídolos, no esperes que el enemigo no venga. Si yo fuera el enemigo, sos el primero al que voy a ir. Porque antes eras esclavo mío, ahora te querés liberar. No, pará, y voy. Pero dice la palabra de Dios que cuando el enemigo vino, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Y ahí está el asunto. Mientras yo tengo los ídolos en mi casa, que son en mi corazón, mientras yo adoro a los ídolos, o sea, parto mi corazón entre Dios y los ídolos, no tengo poder sobre el enemigo, porque peleo con mis propias fuerzas. Pero cuando yo me vuelvo a Dios, Dios se hace cargo. ¿Y qué es lo primero que hace? Llena mi vida con su Espíritu Santo, dándome lo que yo no tengo, dándome o empoderándome como yo con mis propias fuerzas no lo puedo hacer. No es con ejércitos, no es con fuerzas, es con mi espíritu. No se hace con mi fuerza natural la obra de Dios, no se logran los cambios con la fuerza natural, sino con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ni se les ocurra salir a predicar el Evangelio si no son llenos del Espíritu Santo, porque no lo van a poder pasar. Van a venir sobre ustedes y van a salir corriendo. Pero cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona, uno se anima, uno se fortalece en los caminos de Dios. Uno sabe que Dios está con él. Dios le dijo a Gedeón, anda, no te envío yo voy a estar contigo. Cristo dice, yo voy a estar contigo cada día de tu vida. ¿Cómo no voy a estar a tu lado si vos te sacaste de encima el ídolo que no sirve para nada, que no puede hacer nada? ¿Cómo yo no voy a ocupar ese lugar? ¿Cómo yo no voy a suplir las fuerzas que no tenés? Si vos estás viniendo a mí. Entonces, cuando el enemigo vino como de costumbre a reclamar lo suyo, no se encontró con el mismo Gedeón. Ahora Gedeón estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Y no estaba escondiéndose. Nos escondemos del peligro cuando no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios porque no sabemos cómo pelear. El miedo tiene un montón de facetas y formas. Y a veces hasta el mismo miedo aparece como valor. El mismo miedo a veces se disfraza, pero es miedo al fin. Pero el Espíritu Santo es el que libra al hombre de todo temor y de toda esclavitud. Entonces ahora Gedeón está dispuesto a pelear. Pero el Espíritu Santo, por supuesto, lo va a llevar por un lugar distinto al cual el ídolo lo llevaría. El ídolo te va a llevar siempre a pelear con tus propias fuerzas. Pero el Espíritu Santo de Dios te lleva a pelear con las fuerzas de Dios. Y Gedeón lo que tenía que estar entendiendo era que no iban a hacer con sus fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Le disminuye absolutamente todo el ejército. Ya el ejército que tenía no podía pelear contra el enemigo. Se lo disminuye en varias veces hasta dejarle un mínimo indispensable, pero Dios le da la razón. La razón por la cual yo lo disminuyo es para que cuando vos ganes, ya le está dando la victoria, cuando vos ganes, no se jacte ninguno de ustedes de su propia fuerza, sino que entiendan que soy yo el que le di la victoria. Y este es el principio que nosotros debemos de entender. No sos vos. Es el cricket, ¿te acordás? Con el dedito vos movés y el cricket levanta el auto. No movés el dedito con el auto porque no se puede. El Espíritu Santo opera de esa manera. Cuando yo me rindo a Él, Él es el que me da la fuerza. Él es el que me permite pelear esa batalla. Y no necesito cosas. Nosotros no podríamos viajar a África con lo que tenemos. Lo único que necesitamos es que Él nos mande, que Él nos diga, ustedes tienen que ir allá porque yo tengo algo allá y ustedes lo tienen que estar haciendo. Listo. El cómo está del lado de Dios. Porque se tiene que desarrollar una fe genuina en la vida de cada uno de nosotros. El ídolo no te da fe, el ídolo te da autosuficiencia, pero Cristo te da confianza absoluta, fe.
El Espíritu Santo te lleva a la confianza absoluta en Él. Entonces, Señor, ya está. Creo lo que vos decís acerca mío. Creo lo que vos decís que vas a hacer conmigo. Y ya no me quedo con ningún ídolo en casa. Si no lo haces vos, no lo puede hacer nadie. Bueno, ahora es el momento. Ahora te voy a enseñar lo que yo soy capaz de hacer. Sacate todo esto de encima, quédate con 2 o 3 más o menos, como para que no te sientas solo, que yo lo voy a estar haciendo. Y de una manera sobrenatural, el Señor con un puñadito de personas libera a este pueblo del enemigo. Y este pueblo finalmente queda libre. Cristo dice, si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libres. Y esta gran batalla, que como dije anteriormente es una batalla épica, es la batalla que a cada uno de nosotros nos toca vivir cada día. Cada día peleamos una batalla épica de parte de Dios y contra el enemigo. A veces nos empantanamos y cada vez que nos empantanamos nos sucede algo similar a lo que pasó en este suceso. Viene el enemigo y nos empobrece. Cuidado que pobreza no me refiero a lo económico. Vos podés estar lleno de dinero, pero la pobreza es la miseria espiritual, la miseria interior. No tengas nada y tenelo todo adentro. Y vas a ser una persona completa y al poco tiempo vas a lograr todo. Tenelo todo y no tengas nada adentro y no va a haber nada que te vaya a satisfacer. Siempre vas a estar mal. El enemigo trae miseria en la vida del hombre. A veces la falta de cosas son medios, pero el enemigo simplemente quiere traer miseria en el espíritu del hombre. Ahora, Cristo quiere traer gozo, paz, libertad en la vida del individuo. Cuando estés empantanado, revisa tu corazón. Si no levantaste un ídolo con tus propias manos y estás adorando a ese ídolo, y ese ídolo está ocupando el lugar que no le corresponde. Y si te das cuenta de esto, que hoy sea el momento para tomar una decisión definitiva. No dejes en tu casa un día más al ídolo. Entrá en contienda con el ídolo. Echalo abajo y que Cristo ocupe ese lugar. Clama a Dios para que esto ocurra. Entonces Él va a venir sobre tu vida. Él te va a dar nombre. Él te va a dar dirección, pero sobre todas las cosas, Él te va a llenar de su espíritu. Su palabra dice que Él no da su espíritu en medida. Él da una fuente sobre tu vida que fluye para vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a tomar este tiempo en la presencia de Dios.